a nivel que se va formando la columna vertebral y a nivel que se va formando la médula espinal, el sistema como tal predestina un nervio, o lo que habíamos estudiado hace un momento, un nervio raquídeo que sale para inervar un segmento del niño. Esto se conoce como miotoma y lo que entra se conoce como dermatoma. Por ende, el dermatoma es la expresión sensitiva de cada segmento medular. O sea, el segmento medular C2 inerva la región retroauricular y la región inframandibular. El segmento C3 inerva la región de la tiroides. El C4 inerva la región supraescapular. O sea, a lo que voy es de cada segmento está inervando sensitivamente a lo que tiene que ver con una región del cuerpo. Por ende, esto más o menos es así. Si pueden ver la distribución en la que emergen sus ramos cervicales, sus ramos dorsales, sus ramos lumbares y sus ramos sacros. ¿Qué pasa cuando el sistema nervioso en su región de la neurulación no se cierra? Va a pasar dos cosas, lo que se conoce prácticamente como defectos de la neurulación. Cuando el neuroporo anterior no se cierra correctamente en el día 25, va a producir lo que conocemos como anencefalia, que es lo que está aquí. Y cuando el neuroporo inferior no se cierra a nivel del día 28, va a producir algo que se conoce como defectos del tubo neural. Dentro de los defectos del tubo neural tenemos las espinas bífidas. Las espinas bífidas se clasifican en espinas ocultas y espinas abiertas. Las espinas bífidas ocultas se dividen a nivel de los arcos vertebrales y pueden afectar o no el tejido neural subyacente, porque no se está cerrando, entonces hay una vellosidad que se encuentra por fuera. Y las otras se las clasifican como famosas meningoceles y la mielomeningocele. ¿Qué son estas? Son protrucciones. Una cuando solamente se protruye la meninge y la otra es cuando sale o cuando se protruye la médula espinal. Por eso se llama meningo y por eso se llama mielo. Mielo por médula y meningo por meninges. Se llama mielomeningocele. Y esta patología está en íntima relación con hidrocefalia por un descenso brusco de la presión intracraneal superior o suprategmentaria. Entonces desciende o hacia abajo la médula espinal y produce hidrocefalea en el paciente. Y está muy relacionado con el famoso síndrome de Arnold-Chiari. Estas patologías se dan en realidad en muchas ocasiones por la hipertermia de la madre o por la ingestión de ácido valproico. También se presenta hipervitaminosis, o sea, pueden inducirse a que se formen malformaciones del tubo neural. ¿Y cuál es el tratamiento? Es fármacos o sustancias que contengan ácido fólico en 400 microgramos. Muy bien. Para ir avanzando, esta por lo general es una distribución de una médula espinal y de una médula oblongada, o sea, el bulbo raquídeo. Esto prácticamente vendría a ser el bulbo raquídeo bajo, alto, y esto vendría a ser el bulbo raquídeo bajo. Y esto es de mesencéfalo. ¿Qué es lo que siempre nosotros vamos a observar aquí? Es la diferenciación de la región alar, que es la parte posterior, de una región basal, que es la parte anterior. Están diferenciadas las dos por medio de un surco denominado surco limitante. El surco limitante me divide la porción alar de la porción basal. Y en la porción basal se estarán formando las neuronas y los somas, que formarán en su posteridad los núcleos motores de los pares craneales motores. Por ende, la región basal va a formar los pares motores y la región alar formará los pares sensitivos. Siempre estos son preguntas de exámenes. ¿Cómo se dividen estos? Se dividen por fibras. Las fibras eferentes somáticas generales son las que estarán en relación con el motor ocular común, con el cuarto par craneal, que es el troclear,
con el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, con el 12º par craneal, que es el hipogloso, y con el 11º, que es el espinal. Las fibras parasimpáticas, fibras parasimpáticas, o también denominadas fibras eferentes viscerales generales, estarán en íntima relación con el tercer par craneal, también con las fibras del séptimo par craneal, con las fibras del noveno par craneal y con las fibras del neumogástrico o del vago. Y las fibras visceromotoras o craniomotoras, denominadas fibras del quinto par craneal, el séptimo par craneal, el noveno par craneal y el 10º par craneal. Estas fibras se las conocen como fibras eferentes viscerales somáticas. Estas fibras eferentes viscerales somáticas vendrían a ser fibras que se van a encargar de la región especial. Por ende, hoy en día se las conocen como fibras eferentes viscerales especiales, porque se encargarán de receptar la mayoría de las fibras provenientes de los órganos de los sentidos. Aquí podemos ver más o menos la distribución de las columnas nucleares a nivel de la médula oblongada, del puente y del mesencéfalo. Por ende, tenemos conocimiento que el tercer par craneal y el cuarto par craneal son los pares que nacen en la porción más alta, pero el segundo par craneal y el primer par craneal no nacen del tronco encefálico. Ellos tienen otro tipo de vía que veremos en la posteridad. A nivel del primero y del segundo mes ya se está formando la diferenciación del prosencéfalo. ¿El prosencéfalo qué formará? Recordemos, el prosencéfalo formaba el diencéfalo y el telencéfalo. Y el telencéfalo estaría formando lo que se conoce como hipocampus, lo que se conoce como hemisferios cerebrales, como pueden ver, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ventrículos laterales, los tractos olfatorios que posteriormente se irradiarán y se prolongarán hacia los lóbulos olfatorios. ¿Sí? En cambio, la región diencefálica estará formando aquí lo que se conoce como el tálamo o el tálamus, la estría terminal que va por encima del tálamo, estará formando el hipocampo, los plexos coroideos, la cisura hipocampal, el fornix, que es una prolongación de la fimbria, y a su vez la fimbria nace del alveus y el alveus del hipocampo. Entonces el fornix es una intercomunicación del hipocampo con el núcleo anterior del tálamo. Pero eso simplemente es lo que en su posteridad va a ser. Esto se está formando al mismo tiempo. Los hemisferios cerebrales ya terminan de formarse a partir del tercer mes de gestación. Y como podemos observar, se está formando el hipocampo, se está formando a este nivel 3 capas, que vendrían a ser el arquicórtex, el neocórtex y el paleocórtex. Por lo general, las capas del cerebro como tal son 6. Es la capa molecular, la capa piramidales, que son 2, piramidal externa, piramidal interna, la capa granulosa externa, granulosa interna y la capa fusiforme. Eso por lo general se lo va a estudiar cuando veamos corteza, pero debemos entender de que al principio o en la embriogénesis siempre se induce a la formación de estas capas por medio de un arquicórtex, neocórtex y paleocórtex. Todo lo que sea arqui es la porción más antigua, embriológicamente hablando, de la formación del sistema nervioso. Y lógico que acá está el cuerpo estriado con sus núcleos caudados y los núcleos lenticulares. Eso ya posteriormente lo vamos a ver. Pero tenemos que entender que el sistema de hemisferios cerebrales se forma a partir del tercer mes de gestación. Aquí se están diferenciando las estructuras diencefálicas. Por ejemplo, el tálamo, la adherencia intertalámica, los cuerpos mamilares, que esto es parte del hipotálamo. Acordémonos de esto. El tálamo por debajo tiene al que lo sigue, que es el hipotálamo. Hacia los lados se está formando la amígdala, que es parte del cuerpo estriado, es la porción más antigua del cuerpo estriado. Y hacia arriba se está formando lo que se conoce como núcleo lenticular, o sea, el putamen, el globo pálido lateral, el globo pálido medial. ¿Sí? Muy bien, y hacia arriba está formándose el cuerpo calloso.
Por debajo de este se está formando el septum pelúcido y los cuerpos coroideos. ¿Los cuerpos coroideos qué son? Son células que van a producir líquido cefalorraquídeo, el cual va a abundar a nivel de la región ventricular, que es esto que está acá. Y esta es la región ventricular. La región ventricular, a partir de que las estructuras se van formando, son simplemente cavidades, o sea, son espacios virtuales que quedan a partir de la formación de los órganos. Este es el ventrículo lateral. Este ventrículo lateral va a tener formación de una prolongación en la parte posterior que llegará hacia lo que se conoce como el lóbulo temporal. Este llegará a nivel de la cisura calcarina y estos se comunicarán, o sea, los ventrículos laterales se comunican con el ventrículo o el tercer ventrículo por medio del acueducto de Monro. Y el tercer ventrículo se comunica con el cuarto por medio del acueducto cerebral o el acueducto de Silvio. ¿Qué pasa? De que cuando no hay una correcta formación de los ventrículos, va a haber una obstrucción de la misma. Esta obstrucción se conoce como hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Es la obstrucción de los ventrículos, sea en su porción proximal como en su porción distal. Cuando se obstruye el sistema ventricular a nivel del canal espinal, o sea, del epéndimo o de la médula espinal, se conoce como hidrocefalia comunicante. ¿Por qué comunicante? Porque el cuarto ventrículo se comunica con el tercero. No hay nada que obstruya el acueducto de Silvio. Pero cuando se obstruye el acueducto de Silvio se conoce como hidrocefalia no comunicante. La hidrocefalia aumenta la presión intracraneal. Normalmente la presión intracraneal está en íntima relación con la presión arterial media. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en general que se hace? Es una derivación ventrículo-yugular, que se introduce un catéter a nivel ventricular para que irradie o salga el líquido cefalorraquídeo y se drena a nivel de la vena yugular. ¿Cuáles son los síntomas principales de esta patología? Son cefalea, el paciente te viene con un vómito, un escopetazo por aumento de la presión intracraneal, y el paciente puede presentar papiledema, ¿sí? Que es extravasación del exoplasma hacia el tercer espacio. Otra de las patologías que debemos conocer nosotros es la famosa craniosynostosis. Voy a hacer el resumido y es lo que ustedes deben conocer. Esta se clasifica en escafocefalia, en plagiocefalia anterior, en braquicefalia y en trigonocefalia. La escafocefalia es una alteración o un cierre prematuro de la cisura sagital. La plagiocefalia de la cisura coronal, pero ojo, se diferencia de la braquicefalia porque una se da solamente en un lado, la otra es bicoronal. Y la trigonocefalia, forma de triángulo, es por una alteración en la cisura metópica. Se da por una alteración o un bloqueo o alguna malformación del receptor genético del factor de crecimiento fibroblastínico 1, 2 y 3. Esa es la etiología genética, por qué se produce la enfermedad en general, ¿ya? El diagnóstico es por tomografía. Bueno, otra patología importante que ustedes deben conocer es la famosa enfermedad de Dandy-Walker, que es por lo general o se caracteriza por una formación de una masa, también llamado quiste, a nivel del tercer ventrículo o de los ventrículos laterales. La fosa posterior también se puede ver afectada. Hay atresia de los agujeros de Luschke y Magendie que comunicaban los ventrículos. En general, este término de Dandy-Walker es característico siempre que ustedes observen un quiste, una obstrucción de alguna entidad de los ventrículos, lo cual, por lógica, va a producir hidrocefalia. Y al haber hidrocefalia, va a haber aumento de la presión intracraneal. ¿Cuáles son los signos más característicos de este síndrome? Es la micrognatia, la difusión cerebelosa, va a haber papiledema, va a haber nistagmus, va a haber hidrocéfalo y dilatación anormal de los ventrículos. ¿Cuáles son las causas famosas? La rubiola, la toxoplasmosis y el citomegalovirus. En general, esta enfermedad está íntimamente asociada a agenesia del cuerpo calloso y también los libros dicen que están muy relacionadas con la famosa holoprosencefalia en un 25%. La digenesia del cuerpo calloso, esto de aquí se da a nivel de un 20%. La microcefalia o la no formación del cerebro está relacionado con un 15%. La espina bífida también, y estos pacientes pueden presentar o son propensos a presentar una enfermedad muy conocida como es la mielomeningocele.
Otra patología importante es el famoso Arnold-Chiari. Ojo, la mayoría de pacientes que presentan mielomeningocele pueden presentar Arnold-Chiari. ¿Y el Arnold-Chiari qué es? Es el descenso de una masa ocupante, o puede ser el órgano, a nivel del agujero magno. Y este agujero magno se tapona, y al taponarse va a producir hidrocefalea. ¿Por qué hidrocéfalo? ¿Por qué? Porque hay plexos coroides que están formando líquido cefalorraquídeo. Y al formar líquido cefalorraquídeo, y este líquido cefalorraquídeo no circular por todo el sistema ventricular o a nivel de las cisternas, va a aumentar la cantidad de líquido estancado a este nivel y va a producir hidrocefalea. El problema está en que el Arnold-Chiari tiene clasificaciones. Y cuando el Arnold-Chiari aumenta o es más severo, puede lograr tocar lo que se conoce como centros respiratorios vulvares y producir una insuficiencia respiratoria o también un paro cardiorrespiratorio. En términos generales, ¿cómo se clasifica el Arnold-Chiari? Tipo 0, cuando la alteración de la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo es a nivel del agujero magno. Tipo 1, cuando las amígdalas cerebelosas son más de 5 milímetros. Me interesa que se aprendan esto. La amígdala cerebelosa tiene que medir más de 5 milímetros y tiene que estar por debajo del agujero magno, o sea, haberse protruido o herniado. La herniación, cuando es caudal, a través del foramen magno del vermis cerebeloso o del tronco del encéfalo y del cuarto ventrículo, y por lo general esta tipo 2 se asocia a hidrosiringomielia o se asocia a mielomeningocele. Es lo primero que les mencioné en esta diapositiva. La tipo 3 consiste en un encéfalocele occipital, o sea, hay un aumento de líquido a nivel de la fosa posterior y está relacionado con anomalías intracraneales, aumento de la presión. Por ende, la principal forma quirúrgica o la principal forma del tratamiento es la descompresión craneal, la tipo 3. La tipo 4, simplemente acuérdense de estos nombres: aplasia o hipoplasia, punto. Eso es lo que a ustedes les va a servir. La aplasia o la hipoplasia del cerebro, asociada a la tienda del cerebelo. ¿Cómo se lo diagnostica? Por medio de una resonancia magnética, y también cómo se controla esta enfermedad y cómo se controla la hidrocefalia. ¿Qué vamos a ver en el TAC o en la tomografía axial computarizada, que me sirve para el control? Vamos a ver dilatación de los ventrículos. Siringomielia. La siringomielia es una entidad que se la caracteriza por un quiste de líquido, se llama siringo, que se encuentra a nivel medular, como una columna, y ocupa espacios. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Debilidad y deterioro muscular, pérdida de los reflejos y pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura. ¿Por qué se da la pérdida del dolor y la temperatura? Porque está obstruyendo vías. Esto se da en niños y también en adultos. Otros síntomas, pueden ver la rigidez de espalda, ya estos son síntomas secundarios. Lo que ustedes tienen que saber es que la siringomielia en el niño puede ser un quiste o una malformación. Es un quiste de líquido que se encuentra en la médula y no permite la correcta función de la médula, que es integrar reflejos, sensibilidad, función motora, etc. En términos generales, cuando la siringomielia va a producirme a mí, la patología puede también darme una hidrocefalea. Tengo que ver si es comunicante y si la hidrocefalea es no comunicante o sencillamente hay una atrofia de la médula espinal. ¿Cómo lo veo esto? Por medio de tomografía. Cuando es comunicante, yo hago una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo yugular, como mencioné hace un momento. Cuando es no comunicante, yo tengo que ver si el paciente tiene un Arnold-Chiari, tiene que ver si no tiene un Arnold-Chiari, si tiene una lesión postraumática, si tiene una lesión extramedular o si tiene una masa ocupante, sea astrocitoma, sea meningioma, sea glioma o algún tipo de tumor a nivel medular. Entonces, si es un Arnold-Chiari, yo hago derivación igual. Si es deformidad, o sea, si tiene Arnold-Chiari pero no tiene hidrocefalia, yo hago reconstrucción o hago extirpación del hueso, hago una descompresión craneal. Y bueno, si es postraumática, derivación, etc. Pero si es lesión intramedular, yo tengo que ver si es la masa ocupante, porque si es la masa ocupante tengo que hacerle biopsia. Y si se lo puede extirpar, se lo hace. A la final, lo que tienen ustedes que entender es de que al niño se lo puede diagnosticar previamente para evitar todas estas patologías que les estoy mencionando
por medio de algo que se conoce como examen de alfa-fetoproteína. Eso se lo hace mucho antes de que el niño nazca y por medio de ecografía 3 y 4D. En general son los datos importantes que ustedes deben por lo menos conocer de lo que se conoce como embriogénesis del sistema nervioso. Mi nombre es Caleb, así que les doy muchas gracias por su atención y posteriormente seguiremos grabando más videos. Si ustedes desean las diapositivas me pueden escribir por Facebook y yo con gusto se las mando, y cualquier sugerencia o cualquier crítica lo pueden hacer. Muchísimas gracias chicos, hasta la próxima.